Después del funeral de mi esposo, nadie volvió a almorzar conmigo. Estoy aquí, en mi cocina, y ya hace 3 años. 3 años desde aquel domingo cuando mi marido no despertó. 3 años desde aquel teléfono negro que no dejábamos de contestar. 3 años desde aquel carro que se llevó su cuerpo. Pero lo que más recuerdo no es a él tendido en aquella cama, es de estar ahí en la cocina mientras todos comían en la sala. Trajeron comida. La gente trae comida. Como si la comida pudiera llenar algo que no es hambre. Yo preparaba café. Mis manos se movían solas, la cuchara en la taza, la cuchara en la taza, siempre así. Mi hija María pasó por la puerta e hizo aquel gesto. Aquel gesto que hacen las hijas cuando ven a la mamá y piensan que va a desmoronarse. Pero yo no me desmoroné. Solo seguí con la cuchara. Nadie almorzó conmigo. No es como hablar de algo grande, ¿verdad? No es como decir que nadie vino al funeral, o que nadie llamó. No. Todos vinieron. Todos llamaron. Pero nadie se sentó aquí, en esta mesa donde siempre comíamos. Nadie se sentó conmigo y comió. Mi hija comió en la sala, de pie, sosteniendo el plato como si pudiera escapar en cualquier momento. Mi hijo fingió que no tenía hambre. Mi nuera trajo algo y lo dejó en la nevera. Y yo hice la comida para el día siguiente. Porque eso era lo que se hacía. Porque ese era mi idioma, el idioma de la cocina, de la mesa puesta, de la comida que dice, aquí ustedes son amados. Al día siguiente, también comieron solos. Y al otro día. Hasta que un día me di cuenta de que ya no era raro. Que la mesa grande se había vuelto pequeña, solo para un plato, una taza, un silencio que no era paz. Pero había algo ahí, en aquel silencio. Algo que yo no entendía bien. Algo que me hacía seguir cocinando. Algo que no era simplemente la pérdida de mi marido. Todos los martes, mi mamá venía a almorzar. 32 años. Todos los martes. Era tan seguro como el amanecer. Llegaba alrededor de las 11:30, y yo ya tenía la mesa puesta, aquel mantel de lino que a ella le gustaba, las flores del jardín en un jarrón simple, todo como ella esperaba encontrar. Hacía aquel ruido al entrar. ¿Conocen ese ruido que hacen las mamás? ¿Aquel sonido de quien llega a casa aunque no sea su casa? Era así. Aquí estoy, hija. Y yo salía de la cocina con las manos mojadas, siempre. Siempre con las manos mojadas en el delantal. El primer martes después del funeral, ella llamó por la mañana. Hija, yo no puedo ir hoy. Su voz era aquella voz de quien piensa mucho antes de hablar. Yo le dije que estaba bien, que descansara, que todo estaba bien. Mentí. El segundo martes, ella no llamó. Solo no vino. Esperé hasta la mitad de la tarde. Puse la comida en la nevera. Aquella moqueca que ella adoraba. Ella nunca la comió. El tercer martes, yo todavía puse la mesa. No sé por qué. Mi mamá había dejado bien claro por teléfono que no vendría más a almorzar los martes. Por ahora, ella dijo. Hasta que te mejores. Como si mejorar fuera algo que se alcanzaba, como un destino. Como si uno solo pasara por eso y saliera del otro lado intacto. Pero yo todavía puse la mesa. Y entonces, aquel martes, tocaron a la puerta. No era mi mamá. Era mi vecina. La doña Celia, que vive 3 casas más allá. Venía a pedir un vaso de azúcar, cosa que nunca había hecho en 20 años de vecindad. Miró la mesa puesta, 2 platos, 2 vasos, las flores, e hizo aquella cara. Aquella cara que hacen las personas cuando ven algo que las asusta un poco. ¡Qué hermosa mesa!, ella dijo. No dijo nada más. Tomó el azúcar que le di, en la azucarera azul que mi marido había traído de un paseo. Después que se fue, me senté sola en la mesa. Y comprendí. No comprendí con palabras. Comprendí solo, como uno comprende que va a llover cuando el aire se pone pesado. Comprendí que tenían miedo. Que la viudez era contagiosa. Que estar cerca de alguien que había perdido algo era estar cerca de algo que podía ser perdido. Aquella noche, desarmé la mesa. Guardé la segunda silla en el garaje. Comí sola, de pie, cerca del fregadero, como lo hacen aquellas mujeres que no tienen tiempo para vivir. Ahora que estoy aquí, sola hace tanto tiempo, las cosas vuelven. Las cosas que uno ignora en aquel entonces porque hay mucho ruido,
el ruido del llanto, del teléfono, de los pasos de la gente en la casa. Pero después, cuando el silencio llega de verdad, esas cosas vuelven con una claridad que duele. Recuerdo a Marta. Marta era mi amiga desde que nació mi hijo. Aquel tipo de amistad que uno ni se da cuenta porque se volvió parte de la vida, como la respiración. 25 años. Nos veíamos todos los jueves en el mercado. Ella compraba tomate, yo compraba lechuga, y hablábamos de nuestras cosas, maridos, hijos, la vida aburrida y hermosa de mujer casada. El día del funeral, ella vino. Claro que vino. Pero había algo diferente. Yo estaba en la sala cuando las personas empezaron a llegar, y Marta entró. Nos abrazamos, y ella puso la mano en mi cara, aquel gesto que ella siempre hacía, aquel gesto de mamá. Pero sus ojos no encontraron los míos. Miró el ataúd, después a mi hija María, después hacia abajo. ¿Cómo estás?, ella preguntó. Yo le dije que estaba bien, es lo que se dice. Y ella respondió algo que, en aquel entonces, pasó por mí como una sombra. Pero que ahora, después de 3 años, resuena. Ella dijo, siempre fuiste tan fuerte, querida. No, qué pena. No, lo siento mucho. No aquellas cosas que dice la gente. Siempre fuiste tan fuerte. Como si ya lo supiera. Como si eso ya fuera una verdad entre nosotras, y ella solo la estaba confirmando en aquel momento. Nunca más nos vimos, después de eso. No porque ella no llamara. Ella llamó como 3 veces. Pero había algo en el tono. Una hesitación. Como quien habla por cumplimiento, no por deseo. En la última llamada, ella dijo que estaba muy ocupada ahora. Que su mamá había venido a vivir con ella. Que todo había cambiado en su vida. Yo le creí. O fingí creerle. Pero ahora, sentada en esta mesa vacía, siempre vacía, pienso en Marta, en su mano en mi cara, en sus ojos que no podían mirarme. Y pienso, ¿qué sabías tú? No sobre la muerte de mi marido. Eso fue repentino. Nadie sabía que él moriría. Su corazón simplemente dejó de latir mientras dormía, tan calladamente que yo no escuché nada. No. Pienso, ¿qué sabías tú sobre mí? Porque ahora, comiendo sola en esta cocina, pienso en tantas cosas pequeñas. En cómo era mi marido, tan presente físicamente, pero ausente de otras formas. En cómo me hablaba solo sobre las cosas de la casa, de las cuentas, de los compromisos. En cómo, después de 28 años de casados, yo realmente no sabía qué pensaba él sobre nada que importara. Y en cómo las personas alrededor, Marta, mi mamá, hasta mi hija, tal vez habían visto eso. Tal vez habían visto que yo estaba perdida y no sabían cómo ayudarme. O tal vez habían visto algo todavía más aterrador, que yo no sabía que estaba perdida. 3 meses después de su muerte, abrí el cajón donde mi marido guardaba sus cosas. No su ropa. Esa ya la había tocado poco después, con mi hijo, ayudando a separar lo que donaríamos. Eso fue ruidoso, abrir armarios, escuchar a mi hijo decir qué pena esto sobre camisetas que su papá había usado toda su vida. No. Hablo del cajón del medio de la cómoda. Aquel cajón que realmente no era de él, pero que él usaba. Donde guardaba la cartera, el reloj, algunos papeles. Las pequeñas cosas que un hombre carga. Nunca nadie me pidió que abriera aquel cajón. Mi hijo no preguntó. Mi hija no preguntó. Mi nuera seguro que no. Ni mi mamá, ni Marta, ni nadie. Entonces lo abrí yo sola, un martes lluvioso, cuando el silencio de la casa era tan pesado que parecía tener peso de verdad. Dentro había una cartera marrón que yo conocía. Un reloj de pulsera, el que él usaba entre semana, porque los domingos usaba uno mejor. Algunos documentos. Una pluma. Unos pesos en billetes pequeños. Y una foto. No era de mí. No era de nuestros hijos. No era del matrimonio. Era una foto vieja, tan vieja que los colores tenían aquel tono amarillento que tienen las fotos de los 80. En ella estaba un muchacho. Joven. Tal vez 22, 23 años. Y al lado de él estaba alguien. Una mujer. Él tenía el brazo alrededor de ella, y ambos sonreían a la cámara con aquel tipo de sonrisa que sonríen las personas cuando están vivas de verdad. El muchacho era mi marido. ¿Pero aquella mujer? Yo nunca la había visto en mi vida. Me senté ahí,
en el piso de la recámara, con la foto en la mano, y sentí algo que no era exactamente shock. Era más como reconocimiento. Como cuando ves algo que siempre supiste que estaba ahí, pero fingías no ver. Aquella mujer tenía una cara hermosa. Diferente de la mía, más delgada, con cabello largo y liso, de ese tipo de cabello que uno veía en revistas. En los 80, parecía ser importante verse así. Mi marido tenía el brazo alrededor de ella. Yo no sabía de aquella mujer. En 28 años de casada, en 28 años de dormir al lado de este hombre, compartiendo mesa, cama, hijos, cuentas de banco, yo nunca había oído el nombre de aquella mujer. Pero él guardaba la foto. En el cajón del medio. En el lugar donde guardaba las cosas que lo definían. Junto al reloj, junto a la cartera, junto con todo lo que decía "este soy yo". Volteé la foto boca abajo sobre la cómoda. No porque estuviera furiosa. Era algo bien diferente de eso. Era porque me di cuenta de que estaba viendo algo que no debería ver. No porque fuera prohibido, sino porque, viendo aquella foto, todo lo que yo había construido, toda aquella narrativa de mi vida con este hombre, empezaba a tambalear. ¿Y si él hubiera sido alguien antes de ser mi marido? ¿Si hubiera amado a alguien? ¿Si hubiera tenido una vida que no era solo conmigo? Claro que la tuvo. Él tenía 28 años cuando nos casamos. Naturalmente había tenido una vida antes. Pero esa vida no era mía. Y durante 28 años, él nunca la compartió conmigo. Nunca la mencionó. Nunca me la dejó entrar. La guardó en un cajón. Aquella noche, comí sola. Naturalmente. Y por primera vez, me di cuenta de que no estaba realmente sola. Estaba acompañada por todos aquellos años de silencios. De conversaciones sobre cuentas y compromisos. De un hombre que dormía a mi lado pero que yo nunca había realmente conocido. Guardé la foto en un libro. No aquellos libros que la gente ve. No el que está en la mesita de centro, no el que está en los libreros de la sala. La guardé en el libro de recetas que mi mamá me dio, hace años. Aquel libro viejo, lleno de anotaciones en los márgenes con su letra, que nadie más hojeaba porque ahora las recetas venían de internet, del celular. Nadie buscaría ahí. Durante una semana, no pensé en nada más que en aquella foto. Pero era un pensar extraño, ¿verdad? No era como resolver un problema. Era más como tener un objeto pequeñito dentro de mi bolsa todo el tiempo. Sientes que está ahí, sientes su peso, pero no lo sacas para verlo de nuevo porque tienes miedo de lo que significará si es real. Entonces, un viernes, llamé a mi hija María. No hablé sobre la foto. Hablé sobre otra cosa. Hija, ¿sabes si tu papá, si tenía amigas? De antes de casarse conmigo. Hubo aquel silencio. El silencio que hacen las personas cuando saben que estás preguntando algo que importa, pero fingían que no importaba. Mamá, ¿por qué estás preguntando eso ahora? Yo le dije que era solo curiosidad. Que estaba arreglando cosas, lo cual era verdad. Que estaba recordando historias viejas. Que era normal. María respiró profundo. Aquella tipo de respiración que hace una hija cuando va a contar algo que cree que va a lastimar a la mamá. Mamá, papá tenía una vida antes. Él conoció a una mujer, creo que fue antes de ti, o tal vez, no sé bien cuándo fue, pero era importante para él. Mi corazón hizo aquel ruido que hace el corazón. Pero mi voz salió tranquila. ¿Cómo lo sabes? Él me lo contó una vez. Cuando yo tenía 17 años. Estábamos en el garaje, y él estaba arreglando algo, y yo le pregunté por qué a veces parecía tan triste. Y me lo contó. Dijo que había amado a alguien, pero que las cosas no funcionaron. Que era muy complicado. ¿Complicado cómo? Silencio. Mamá, ¿por qué quieres saber? Eso era antes de ti. Eso no importa. Pero importaba. Claro que importaba. Después que colgué, fui a la cocina. No para cocinar, mis rituales de cocina habían cambiado. Ahora yo cocinaba para no pensar, no porque alguien fuera a comer. Pero aquel día, simplemente me quedé ahí, de pie, mirando por la ventana hacia el jardín que mi marido plantó. Él había plantado aquel jardín cuando llevábamos 5 años de casados. Fue una sorpresa. Yo regresé de un viaje con mi mamá y encontré todo el patio transformado. Flores,
hierbas, aquellos arbustos verdes que él cuidaba los fines de semana. Lo hacía con una dedicación silenciosa. Se despertaba temprano los domingos, podaba, regaba, le hablaba a las plantas como lo hacen los hombres que no saben cómo hablarle a las personas. Y yo pensé que era hermoso. Pensé que era el amor de él por mí. Aquel idioma sin palabras que hablan los maridos cuando no pueden hablar de verdad. Pero ahora, mirando aquel jardín, pensaba, ¿y si aquel jardín fuera por causa de ella? ¿Y si él estuviera plantando belleza porque había perdido belleza? ¿Si estuviera tratando de compensar aquí lo que había negado allá? Comprendí que no sabía. Que había pasado 28 años sin saber. Comiendo al lado de un hombre que tenía una vida secreta tan grande que le pidió a nuestra hija que no me lo dijera. Aquella noche, dormí con la foto debajo de la almohada. No por amor, sino porque aquella mujer desconocida era la única cosa en aquella casa que era honesta. Era la única cosa que decía la verdad sobre quién había sido mi marido. Y yo necesitaba estar cerca de ella. Al día siguiente, abrí los otros cajones. No todos de una vez. Uno no hace así con las cosas que importan. Lo hace lentamente, como quien entra a un cuarto oscuro y deja que los ojos se acostumbren. El cajón de abajo, aquel donde él guardaba documentos, tenía carpetas viejas. Impuestos, contratos, cosas que cualquier persona adulta guarda. Pero había una carpeta de plástico azul que no era como las otras. Estaba al fondo, debajo de todo. Dentro de ella, había cartas. Cartas de verdad. Con sobres. Con estampillas. Con aquella letra que uno reconoce aunque hayan pasado 20 años sin verla. No las leí todas de una vez. Solo tomé la primera, la más vieja. Mi amor comenzaba así. No sé si debería estar escribiendo esto. Las manos me temblaban. Guardé la carta de vuelta, puse todo nuevamente en su lugar, cerré el cajón. Hice café. Me senté a la mesa sola con la taza en las manos y observé cómo el café se enfriaba mientras yo no lo bebía. Es curioso cómo uno logra no hacer las cosas tan bien como hace las cosas. Cómo logramos quedarnos ahí, absolutamente quieta, mientras algo se quiebra dentro de uno. Llamé a María de nuevo. Hija, ¿nunca encontraste nada en la casa de tu papá? Documentos, papeles, cartas. Mamá, de nuevo. Necesito saber. La escuché respirar. Escuché el ruido de fondo. Ella estaba en la casa, con su familia, probablemente. Y estaba tomándose un momento lejos de ellos para hablar conmigo. Mamá, una vez encontré una carta. Cuando estaba buscando cosas de seguro para ti, después de que él murió. Una carta que él no quería que vieras. Mi hermano estaba conmigo, y nosotros. ¿Qué hicieron? La quemamos. Mamá, no sabíamos qué hacer. Tú estabas tan destrozada. Y aquella carta, parecía que iba a destrozarte más todavía. Colgué el teléfono. No por coraje, sino porque no había nada más para preguntar. Mis hijos, aquellos hijos que yo había criado, que comieron en mi pecho, que duermen en casas donde yo dormía cuando era niña, ellos sabían. Sabían sobre aquella mujer. Sobre aquellas cartas. Sobre el secreto que su papá guardaba. Y decidieron protegerme de él. Aquella noche, fui a su recámara, nuestra recámara, que se volvió mi recámara después de que él murió. Abrí todos los cajones. Busqué en cada uno. Había más fotos. Había notas viejas en papeles pequeños. Había una joya, un anillo de plata, que yo nunca había visto en mi vida. Todo estaba ahí. Una vida completa guardada como secretos, como cosas que uno roba y esconde y nunca muestra. Me senté en la cama, aquella cama donde dormía a su lado, y comprendí algo que es difícil de explicar. No era los celos lo que sentía. No era exactamente la rabia. Era algo bien más profundo y más aterrador. Era la comprensión de que yo había pasado 28 años viviendo con un hombre que nunca había realmente visto. Como si él fuera un cuarto con las luces apagadas, y yo solo había memorizado dónde estaban las cosas. Sabía dónde estaba la cama, dónde estaba la puerta. Pero nunca lo había visto realmente. Y ahora que él había muerto, estoy aprendiendo a verlo. Pero es muy tarde. Me tomó 3 días leer la primera carta completamente. 3 días. Una carta de 4 páginas.
Pueden imaginarse, una mujer sentada en su propia cocina, con una carta en las manos, incapaz de pasar de la primera página porque el aire no entra a los pulmones de la forma correcta. Pero en el tercer día, la leí. Mi amor, no sé si debería estar escribiendo esto, pero necesito que sepas que pensé en ti hoy. Pensé mientras esperaba el autobús. Pensé mientras almorzaba sola. Tú estabas ahí, de aquella forma en que siempre estás, como un fantasma que uno carga, y que está tan cerca que duele. Dijiste que eso era complicado. Y yo lo entendí. Siempre lo entendí. Pero complicado es una palabra para personas que tienen opción. Nosotros no tenemos opción. O al menos yo no la tengo. Elegí quedarme, aunque dijeras que tenías que irte. Si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste el valor de guardar las cartas. O porque finalmente encontraste el valor de leerlas. Yo no sé cuál. Pegué la carta a mi pecho. Literalmente. La pegué sobre el corazón como si pudiera ahogar lo que estaba pasando ahí dentro. Aquella mujer desconocida que estaba guardada en una carpeta azul, ella lo amaba. Lo amaba de una forma que las cartas pueden guardar. De aquella forma que uno ama cuando sabe que no va a tener. De aquella forma que duele diferente. Llamé a mi hija nuevamente. María, el nombre de ella. ¿Cuál era el nombre de ella? Mamá. Por favor. Elena. El nombre de ella era Elena. Elena. Fui a la computadora. Cosa que casi no usaba. Mi marido era quien cuidaba esas cosas. Pero escribí su nombre en la búsqueda. Elena. Y luego el apellido que estaba en una de las cartas. Ribeiro. Había muchas Elenas Ribeiro. Pero en la segunda página, había una foto. Una mujer de unos 60 años, sonriendo. Y de repente, ahí, entre el maquillaje y los años pasados, la reconocí. Era aquella mujer de la foto. Más vieja, claro. Pero era ella. Elena Ribeiro tenía un blog. Un blog sobre jardinería. Hace 5 años había publicado una entrada, plantando historias, las flores que guardan nuestros secretos. Y en la foto, había un jardín. Un jardín que yo reconocía. No porque yo hubiera visto ese jardín antes, sino porque había flores en el jardín que eran idénticas, las mismas flores que mi marido había plantado en nuestro patio. Él había plantado el jardín de Elena en mi casa. Literalmente. Cada árbol, cada flor, cada arbusto que él eligió para nuestro patio era un eco de aquel otro jardín. Aquel que había en la vida que él había perdido. Mi cabeza empezó a girar. No era celos. No era rabia ahora. Era algo mucho peor. Era la comprensión de que mi marido había traído a aquella mujer dentro de mi casa. Dentro de mi vida. Que él la visitaba todos los domingos cuando iba a cuidar el jardín. Que le hablaba a aquellas flores como si le hablara a ella. Y mis hijos lo sabían. Mis hijos habían comido a mi lado y sabían que su papá tenía otro amor en otro lugar, plantado en otro suelo. Apagué la computadora. Mi corazón no latía rápido. Era peor que eso. Era como si el corazón se hubiera parado completamente, y yo solo estuviera existiendo por inercia, como un pájaro que no sabe que está muerto. Aquella noche, no comí sola. Porque me di cuenta de que nunca había comido sola. Siempre había estado acompañada, pero no por mi marido. Había estado acompañada por su fantasma. Aquel fantasma que plantaba jardines para otras mujeres mientras dormía a mi lado. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que comprendí esto. Yo nunca le había preguntado si era feliz. En 28 años, nunca le había preguntado. Hice algo que no debería haber hecho. Fui a la casa de Elena. No así, de repente. Pasé una semana mirando la dirección que encontré en el blog. Una semana pasando frente a la calle, porque queda cerca de aquí, solo 15 minutos en carro, antes de finalmente estacionar. Era una casa pequeña. Hermosa. Bien cuidada. Exactamente como yo imaginaba que sería la casa de alguien que tenía un blog sobre jardinería, con flores en todas partes, con aquel tipo de belleza que uno cultiva cuando tiene tiempo para estar presente en las cosas pequeñas. No entré. Solo me quedé ahí, en la calle, mirando. Y entonces, como suceden esas cosas, Elena salió de la casa. Ella era más grande ahora que en las fotos del blog. Pero era ella. Inconfundible.
Cargaba un balde y un par de guantes de jardinería. Iba hacia el patio. Debería haber salido. Debería haber encendido el carro y partido. Pero hice algo extraño. Abrí la puerta del carro. Ella me vio. Claro que me vio. Y en aquel momento, en aquel segundo que duró una eternidad, vi el reconocimiento cruzar su cara. No porque ella supiera quién era yo, sino porque ella comprendió. Comprendió lo que aquella mujer extraña, estacionada frente a su casa, significaba. Ella entró a la casa y cerró la puerta. Volví a mi casa y limpié la cocina que ya estaba limpia. Lavé los platos que ya estaban lavados. Organicé las ollas que ya estaban organizadas. Porque eso es lo que hace uno cuando no puede lidiar con nada, uno arregla las cosas. Aquella noche, recordé algo que había olvidado. En los primeros años de casados, mi marido tenía un estudio de fotografía. Algo pequeño, pero era suyo. Él adoraba hacer retratos de personas. Tenía ese talento, podía hacer que las personas se vieran más hermosas, más verdaderas, más ellas mismas. Un día, cerró el estudio. Dijo que se había cansado, que no era viable, que necesitaba un trabajo más estable para mantener la familia. Y fue a trabajar a la empresa donde trabajó por 20 años. Aquel trabajo que lo dejaba agotado, que le robaba las tardes, que lo hacía callado cuando llegaba a la casa. Nunca pregunté por qué. Nunca pregunté si realmente se había cansado, o si había otra razón. Ahora, sentada en mi cocina, pensé, ¿cerró el estudio cuando se casó conmigo? ¿O lo cerró porque necesitaba alejarse de Elena? ¿Y por qué nadie nunca me lo dijo? Llamé a mi hijo. Daniel, ¿sabes por qué tu papá cerró el estudio de fotografía? Mamá, eso fue hace 30 años. Sé cuándo fue. ¿Sabes el motivo? Silencio. Mamá, ¿estás bien? Estoy preguntando si lo sabes. Papá dijo que era porque tenía que pensar en responsabilidades, en la familia, en estabilidad. Pero antes de eso, pasó algo antes. Mamá, ¿por qué estás haciendo estas preguntas? Me estás asustando. Colgué. Comprendí algo en aquel momento. Toda mi vida, yo había sido cómplice del silencio de mi marido. No porque yo supiera de los secretos, sino porque yo no preguntaba. Porque era más fácil no preguntar. Porque las preguntas traen respuestas, y las respuestas traen responsabilidad. Yo podría haber preguntado a mi marido si era feliz. Podría haber preguntado por qué cerró el estudio. Podría haber preguntado por qué plantaba aquellas flores específicas. Podría haber preguntado por qué sus ojos a veces parecían estar en otro lugar, mirando algo que yo no podía ver. Pero no pregunté. Porque, ahora lo comprendo, si hubiera preguntado, hubiera tenido que enfrentar la respuesta. Y la respuesta era que él amaba a alguien y sacrificó ese amor por responsabilidad. Por estar conmigo. Y eso significaba que mi vida estaba construida sobre el sacrificio de él. Sobre lo que él perdió. Como si yo fuera un consuelo. Una segunda opción que llegó primero. Aquella noche, por primera vez en 3 años, no cociné. Dejé la cocina vacía. Dejé la nevera vacía. Dormí sin cenar, y desperté sin almuerzo. Porque comprendí que había comido sola por 28 años. Mi marido nunca había estado realmente en la mesa conmigo. Esperé una semana. 7 días mirando el teléfono. 7 días sabiendo el número de Elena, porque, claro, estaba en el blog, en un formulario de contacto para proyectos de fotografía y paisajismo. En el 8º día, llamé. Una mujer contestó. Su voz era diferente a la que yo imaginaba. No era joven. Tenía aquel peso de las personas que han vivido cosas reales. Aló. Yo. No me conoces. Mi nombre es Rosario. Yo soy la esposa de Ricardo. Silencio. Largo. Ah, ella dijo finalmente. Eres la Rosario. Como si me conociera. Como si mi nombre tuviera un peso en su vida que yo nunca hubiera podido imaginar. Me gustaría hablar contigo, yo dije. En persona. Rosario, eso es una idea terrible. Tal vez. Pero necesito. Y ella, Elena, respiró profundo, y dijo que sí. Que podríamos encontrarnos en un café.
Un lugar neutral, ella dijo, como si eso fuera una negociación de negocios y no la colisión de dos vidas. Elegimos un martes. Siempre los martes. Siempre el día en que mi mamá no venía a almorzar. Llegué muy temprano. Me senté en una mesa cerca de la ventana, con un café que no bebí, las manos temblando de una forma que no podía controlar. Y entonces ella entró. Elena Ribeiro tenía 65 años, más o menos. Cabello gris, bien cortado. Ropa simple pero elegante. El tipo de mujer que ves y piensas, esta es una mujer que sabe quién es. Se sentó a mi lado. No de frente, a mi lado. Como si eso fuera más gentil. Eres mayor de lo que imaginaba, yo dije. Eres más joven, ella respondió. Nos quedamos ahí, sin hablar nada. Él te amaba, yo dije, finalmente. Sí, Elena respondió. No había defensa en su voz. Solo verdad. ¿Por cuánto tiempo? Desde antes de ti. Eso me golpeó como una piedra. Entonces, ¿tú estabas? Yo no estaba nada, ella dijo, y había algo firme en su voz. Yo amaba a un hombre. Él me amó a mí también. Y después él amó responsabilidad. Y después él te amó a ti. Eso no es amor, yo dije. No, ella concordó. Probablemente no era. Pedí un café. Elena pidió té. Llegaron en tazas que ninguna tocó. ¿Por qué nos eligió de aquella forma?, yo pregunté. A ti y a mí. ¿Por qué fingir contigo mientras vivía conmigo? Elena miró sus manos. Él no fingió conmigo, Rosario. Él solo desapareció. Un día dejó de escribir. Dejó de responder. Y luego supe que ustedes estaban casados. Que tú estabas embarazada. Y comprendí. ¿Qué? Que él había elegido. Que él decidió que responsabilidad era más importante que felicidad. Y yo solo seguía amando a aquel muchacho de 22 años que escribía cartas porque no podía decir en voz alta lo que sentía. Bebió el té. Estaba frío. ¿Sabes qué es lo curioso?, ella continuó. Después de que se casó contigo, después de que construyó esa vida, él plantó mi jardín en tu casa. Literalmente. Cada flor, cada árbol. Me llevó dentro de tu vida con él. Como si no pudiera dejar de cargarme. Empecé a llorar. Pero era un llanto extraño, no era rabia, no era desesperación. Era como si estuviéramos llorando sobre algo que ya estaba muerto hace mucho tiempo. Él era infeliz, yo dije. Sí, Elena respondió. Y yo lo mantuve infeliz. No, tú no lo mantuviste nada. Él hizo sus elecciones. Nosotros hacemos nuestras elecciones. Y después vivimos con ellas. Nos quedamos ahí, las dos viudas de un hombre que había estado vivo mientras vivía, pero que había estado muerto de otras formas. ¿Nunca le preguntaste?, Elena preguntó. No, nunca. ¿Tú le preguntaste? Sí. Una última vez. Antes de que todo esto terminara. Él vino a mi casa, tú no sabías, pero él venía de vez en cuando. No, no así. Solo a hablar. Y le pregunté, ¿eres feliz? Y él me miró con los ojos llenos de agua y dijo que ya no sabía qué era la felicidad. Que la había perdido en algún lugar entre el estudio cerrado y los hijos nacidos y los compromisos adquiridos. Me levanté. Necesitaba salir de aquel café. Necesitaba respirar un aire que no fuera del tamaño de tantos años de silencio. Gracias, yo dije. No sabía por qué. Tal vez solo porque ella había sido honesta. Tal vez porque ella había amado a mi marido de una forma que permitía que él fuera feliz, aunque él hubiera elegido no serlo. Cuando llegué a la casa, hice lo que no había hecho en 3 años. Limpié completamente su recámara. Saqué todo. La ropa, los muebles, la cómoda con los cajones de secretos. Dejé aquella recámara vacía, blanca, sin memoria. Y en la cocina, por primera vez, cociné para 2 personas. Para mí. Y para aquella mujer que yo había encontrado en un café, que amaba a mi marido de una forma que tal vez fue más verdadera que la mía. Pero nadie vino. Porque nadie sabía que yo estaba esperando. Mi mamá volvió a llamar. No era para almorzar.
Era para decir que había hecho un pastel y quería que viniera a comer un pedazo. Cosa que nunca había hecho. Mi mamá no hacía pasteles hace años. No desde que mi papá murió, y ella se dio cuenta de que no había razón para hacer dulces si no había nadie para comer ahí, en aquel silencio de pareja que se volvió pareja de uno. Fui. Me senté en la cocina de ella, aquella cocina donde yo crecí, donde aprendí todo lo que sé sobre comida y sobre silencio, y ella cortó un pedazo del pastel. ¿Cómo estás, hija?, ella preguntó. Aquella pregunta que ella había hecho durante años, pero que ahora sonaba diferente. Como si ella realmente quisiera saber. Estoy descubriendo cosas, yo dije. Mi mamá comió un pedazo de su pastel. Lentamente. Pensando. Descubriendo sobre tu marido. Sí. Y sobre mí. ¿Y qué estás descubriendo? Yo no sabía cómo explicar. Entonces conté todo. Sobre las cartas, sobre Elena, sobre el jardín, sobre el estudio cerrado. Sobre aquella taza de café que no bebí mientras hablaba con la mujer que mi marido había amado. Mi mamá escuchó. No interrumpió. Solo comió el pastel y escuchó. Cuando terminé, ella se levantó y fue a la nevera. Sacó una foto vieja, descolorida, y me la mostró. ¿Sabes quién es este hombre?, ella preguntó. Era un hombre joven. Tal vez 20 años. Hermoso. Con aquel tipo de belleza que tienen los hombres antes de entender que la belleza no salva a nadie de nada. No, yo dije. Era el novio que tenía antes de casarme con tu papá. Hice silencio. Lo amaba mucho, ella continuó. Él quería ser músico. Quería viajar. Quería una vida que no era común. Y yo tenía miedo. Tenía miedo de una vida así. Entonces cuando llegó tu papá, tan seguro, tan confiable, tan predecible, yo elegí. ¿Qué? Seguridad. Elegí seguridad en lugar de pasión. Ella volvió a poner la foto en la nevera. ¿Y sabes qué es lo curioso, hija? Pasé 50 años culpando a tu papá por ser aburrido. Por no ser aventurero. Por no hacerme sentir viva. Pero la verdad era que yo había matado la vida dentro de él cuando lo elegí. Porque él también quería cosas. Él tenía sueños, pero los renunció para darme lo que yo decía que quería. Volví a llorar. Pero esta vez era diferente. Era un llanto que venía de un lugar que yo no sabía que existía. Mamá, ¿cómo vives con esto? Con dificultad, ella respondió. Todos los días con dificultad. Porque ahora comprendo que uno nunca realmente vive con alguien. Uno solo convive con lo que no preguntó. Uno duerme al lado de preguntas que nunca hizo. Ella cortó otro pedazo de pastel. ¿Sabes por qué dejé de venir a almorzar aquí después de que tu marido murió? ¿Porque tenías miedo de mí? ¿Porque la viudez era contagiosa? No, hija. Era porque te miraba en aquella mesa vacía y me veía a mí misma. Veía 50 años de comidas donde nosotros nunca realmente conversamos. Y me asustaba darme cuenta de que yo había hecho exactamente lo que mi mamá hizo conmigo. Te había enseñado a no hacer preguntas. Te había enseñado que comida era amor, y silencio era respeto. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Tú nunca preguntabas nada a tu marido, hija. Nunca. Desde pequeña aprendiste conmigo que las buenas esposas dejan a los hombres en paz. Que nosotros cuidamos la casa, la comida, los hijos, y dejamos que ellos resuelvan sus propios dolores solos. Yo no podía respirar bien. Y ahora estás descubriendo que él tenía una vida completa que tú nunca tocaste. Una vida completa que él cargó solo. Porque nosotros, tú y yo, le enseñamos que eso era lo que se esperaba. Mi mamá tomó mi mano. Tú no lo mataste con tu silencio, hija. Pero tal vez ambas, tú y él, murieron juntas. Lentamente. Durante 28 años. Aquella noche, no cociné. Ni comí. Solo me quedé sentada en el sofá de mi mamá, aquel sofá donde ella se había sentado durante 50 años con un hombre que ella nunca había realmente conocido, y comprendí. Comprendí que no era solo sobre descubrir quién era mi marido. Era sobre descubrir quién yo había dejado de ser a su lado. Llamé a María 3 días después. Hija, necesito hacerte una pregunta. Y quiero que me respondas con honestidad. No con aquella honestidad gentil que usan los hijos con las mamás.
sino con la verdad de verdad. Mamá, me estás asustando. Cuando eras pequeña, ¿recuerdas que yo cantara? ¿Que yo bailara? ¿Que yo riera? Aquel tipo de risa sin razón. Silencio. No, mamá. No recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no hacías esas cosas. Colgué el teléfono. Fui al espejo de mi recámara, aquel espejo donde durante 28 años yo cepillé mi cabello mientras mi marido se bañaba, donde me puse labial mientras él se preparaba para el trabajo, donde envejecí mientras él dormía. Y observé mi propia cara. Observé los ojos que nunca parpadeaban demasiado. La boca que no sonreía sin permiso. La postura, siempre recta, siempre lista, siempre esperando. Comprendí algo que nadie debería comprender tan tarde en la vida. Yo no había estado esperando que mi marido preguntara quién era yo, porque yo misma lo había olvidado. Aquella noche, fui a la casa de Elena. No llamé. Solo llegué. Y cuando ella abrió la puerta, aquella mujer que había amado a mi marido de una forma que tal vez fue más verdadera, yo entré. Su jardín era exactamente como yo imaginaba. Flores en lugares inesperados. Árboles viejos. Una belleza que había sido cultivada con paciencia y con amor. ¿Tú plantaste esto?, pregunté. Sí. Durante 30 años. Desde antes de conocer a tu marido. Caminamos entre las flores. Elena, una pregunta. Cuando estabas con Ricardo, en aquellos momentos que tenían, ¿eras feliz? Ella dejó de caminar. Sí, respondió. Lo era. Pero no era un tipo de felicidad que pudiera durar. Era como observar el amanecer cuando ya sabes que va a llover. Sabes que es hermoso, pero sabes que es frágil. ¿Y nunca le preguntabas por qué no se quedaba? ¿Por qué elegía irse? Pregunté una vez. Él dijo que ya había hecho una elección, la elección de ti, de la familia, de la vida responsable. Y que cada pregunta que yo hacía lo hacía querer quedarse. Y si se quedaba, lo destruiría todo. Entonces prefería perderme a mí que destruirte a ti. Sentí eso como un cuchillo. ¿Entonces concordaste con el silencio? ¿Aceptaste ser un secreto? Acepté, ella dijo, volteándose para mirarme. ¿Y sabes por qué? Porque comprendí que él no tenía opción real. Había elegido hace años, y después pasar la vida tratando de ser un buen marido. Yo era lo que él perdió. Y estar al lado de alguien que carga lo que perdió es estar al lado de un fantasma. Nos sentamos en los escalones de su casa. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento?, Elena preguntó. ¿Cuál? Haber aceptado migajas. Haber pensado que era suficiente ser el secreto, la carta guardada, el jardín robado. Porque eso me costó una vida. Mientras yo esperaba por Ricardo, dejé pasar hombres que me hubieran podido amar de verdad. Dejé pasar oportunidades. Dejé que la vida pasara sin mí porque estaba muy ocupada siendo la fantasía de un hombre que había hecho otra elección. Miré a aquella mujer, y por primera vez sentí algo que no era celos ni rabia. Era lástima. Lástima por ambas. Por mí, que comí sola mientras actuaba como si no estuviera sola. Por ella, que comió sola mientras actuaba como si no fuera suficiente. Si tuvieras una oportunidad de vivir diferente, yo pregunté, ¿cambiarías? Elena respiró profundo. Rosario, si tuviera una oportunidad de vivir diferente, empezaría a hacer preguntas mucho antes. No solo a él. A mí misma. Me preguntaría, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo cuando no estoy esperando? ¿Cuál es la vida que quiero vivir? Ella tomó mi mano. Tú todavía tienes tiempo de hacer esas preguntas. Tú todavía estás aquí. Aquella noche, volví a mi casa vacía. Y por primera vez en 3 años, sentí algo extraño. Sentí hambre. No de comida, sino de algo que no sabía nombrar. Sentí hambre de vivir. Un martes, llamé a mi mamá. Mamá, ¿quieres almorzar conmigo? Hubo aquel silencio que hacen las personas cuando no esperaban que pidieras algo así. Claro, hija. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Ella llegó 1 hora después. Entró a mi cocina con aquel mismo ruido de siempre, aquel sonido de quien llega a casa que no es su casa, pero esta vez era diferente.
Porque yo había pedido. Porque yo había llamado. Porque yo quería que viniera. Solo cociné. No cociné para parecer que todo estaba bien. No cociné para compensar. Solo cociné. Y mientras cocinaba, mi mamá se sentó en la cocina, aquella cocina que ella me había enseñado todo lo que sé, y nosotras conversamos. Sobre cosas pequeñas. Sobre cómo las lluvias habían estado extrañas este año. Sobre la vecina que pintó su casa de amarillo. Sobre cómo los tiempos habían cambiado. Pero también sobre otras cosas. Mamá, te hace falta cantar. Ella me miró. Todos los días, hija. Todos los días. ¿Por qué no volviste a cantar? Porque cuando paras, es difícil empezar de nuevo. Porque la gente te ve de una forma y espera que sigas así. Y porque yo misma había olvidado que tenía voz. Entonces, y no sé bien por qué lo hice, empecé a cantar mientras cocinaba. Era una canción que mi abuela cantaba. Una canción de mujer vieja, de tiempos cuando las mujeres cantaban mientras trabajaban. Canté bajo, casi para mí misma. Y mi mamá lloró. Nunca habías cantado antes, ella dijo. No, yo respondí. Nunca lo había hecho. Cuando terminé de cocinar, nos sentamos a la mesa, aquella mesa grande donde mi marido hubiera estado sentado, donde mis hijos hubieran estado sentados, donde tantos almuerzos silenciosos habían ocurrido. Y comimos. Pero esta vez, mientras comíamos, nosotras hablamos. Hablamos sobre cosas que debería haber hablado hace años. Sobre cómo mi mamá había conocido a mi papá. Sobre cómo ella había dejado sus propios sueños. Sobre aquel novio músico que había existido en una foto descolorida. Sobre cómo nosotras dos habíamos aprendido la una de la otra a quedarnos calladas. Hija, ¿sabes qué es lo curioso? Mi mamá dijo, al fin del almuerzo. ¿Qué? Que todo este tiempo, nosotras dos estábamos aquí. Tú cocinando. Yo comiendo. Ambas solas juntas. Después de que ella se fue, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Limpié la cocina lentamente. No porque tuviera prisa, sino porque me gusta limpiar. Porque hay algo meditativo en lavar los platos, en secarlos, en guardarlos. Y mientras limpiaba, me di cuenta de que algo era diferente. Yo todavía estaba sola. Mi marido todavía estaba muerto. Elena todavía existía en algún lugar, cultivando su jardín. Pero algo había cambiado. Algo en mí había despertado. Al día siguiente, volví a cocinar. Pero esta vez no para almorzar. Cociné porque quería. Cociné porque descubrí que me encantaba hacerlo, no como deber, sino como elección. Hice un pastel. Aquel pastel que mi mamá había hecho. Y lo llevé a Elena. Ella abrió la puerta y quedó confusa. Rosario. Yo quería compartir algo contigo. No es reconciliación. No es amistad. Es solo dos fantasmas que decidieron estar vivos en el mismo cuarto por un momento. Comimos el pastel en su jardín. No hablamos mucho. Pero fue diferente. No estaba más aquel peso del secreto. Aquel peso había sido de él, y se lo llevó cuando murió. Nosotras solo comimos, y las flores alrededor nuestro se balanceaban con el viento. Cuando volví a la casa, llamé a mis hijos. Necesito hablar con ustedes, yo dije. Todos juntos. Este domingo. El domingo, hicimos un almuerzo. Todos vinieron. María con su familia. Daniel con sus hijos. Mi nuera trayendo aquel platillo que siempre traía. Y cuando estábamos comiendo, yo pregunté. ¿Sus hijos saben historias sobre su abuelo? Mi nieta, hija de María, respondió. No. Abuela, podrías contar. Y entonces, mientras comíamos, comencé a contar sobre Ricardo. No sobre el secreto, sino sobre el hombre. Sobre su estudio de fotografía. Sobre cómo él adoraba las flores. Sobre cómo él había sacrificado cosas que amaba. Y mis hijos, que estaban comiendo a mi lado, finalmente me miraron. Realmente me miraron. Mamá, ¿nos perdiste a nosotros? María preguntó. No, hija. Yo me perdí a mí misma.
Y ella extendió la mano sobre la mesa y tomó mi mano. Aquella noche, todos se fueron. Y yo hice algo muy pequeño, pero muy grande. Tomé todas las cartas de Elena. Y las quemé. No por coraje, sino porque comprendí que aquellas cartas no me pertenecían. Que habían guardado un secreto que no era mío. Y que para poder realmente vivir, yo necesitaba dejar que aquel hombre, con todos sus secretos, todas sus pérdidas, toda la vida que yo nunca había tocado, descansara de verdad.